Bien, buenas tardes. Intentaré, dado que es una hora que acostumbra a ser complicada por venir de la remesa, de la comida, quiero decir, y acostumbramos a... El sueño a veces nos vence. Entonces, la parte que me ha tocado, ¿no?, que habla la comunión de Pablo con el Señor, es un tema que me encanta porque habla de un tema que creo que estamos faltos todos, yo el primero, ¿no?, de descubrir que tenemos un privilegio, que es tener esa amistad y comunión con el Señor y todo lo que eso nos puede beneficiar, en lo que hablábamos esta mañana, ¿no?, de decir qué quieres que haga, Señor, y lo que eso puede representar y que nos hace diferentes a la gente que no conoce al Señor Jesús como su Salvador personal, ¿no? He querido empezar con esta imagen que es, digamos, ilustrada, ¿no?, que ayuda un poco a entender. Normalmente tendemos a relacionar la comunión, y es un buen ejemplo, ¿no?, con la comida. Hemos estado comiendo y es un momento oportuno para intercambiar, y normalmente se tiende a cerrar acuerdos, ¿no?, comerciales con una comida, y no es casualidad, ¿no? Creo que Pablo, lo que representó su vida, muestra en muchos detalles, ¿no?, que él tuvo esa amistad, ese compañerismo con el Señor Jesús, ¿no? Y en los diferentes textos que vamos a ver, vamos a ver diferentes facetas de esa amistad que él tuvo con el Señor Jesús. He querido poner esta imagen porque normalmente se tiende a relacionarlo con lo otro, pero esa también la encontré interesante poner porque creo que es un camino que tenemos que caminar todos, enfrentar situaciones profesionales, espirituales, familiares, y creo que lo que esa comunión le benefició a Pablo, y a nosotros también nos beneficia, es tener esa amistad y ese compañerismo en nuestro caminar, en nuestro día a día. Podemos pensar que la amistad que tenía o la comunión que tenía Pablo con el Señor, ¿no?, era que él estaba en un sitio aislado del mundo, de su día a día, y esta mañana cuando, por ejemplo, ¿no?, Rodrigo hablaba del oficio que tenía Pablo, no es casualidad, a mí me gusta identificarme con eso, era una persona que trabajaba como tú y como yo en un trabajo profano, pero eso no le privaba de tener una amistad y el que el Señor Jesús fuera su centro. Para entender un poco el contexto bíblico de lo que es comunión, he querido, y no os voy a invitar a que lo busquéis, he puesto en esta ocasión los textos que quiero que nos ayuden a entender qué es comunión, por eso que eso nos ayudará un poquito a entender lo que podemos aprender de la comunión que tenía Pablo con el Señor Jesús, ¿no? Hay uno de ellos que a mí me gusta mucho, que dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Está en Génesis 5:24. Creo que este versículo y lo que representa evidencia muy bien una parte de lo que es la comunión, que es caminar con Él, involucrarlo, que Él forme parte de nuestro día a día. Y hay otros textos, ¿no?, que hablan que Él se presenta como el alfa y el omega. Él quiere que en tus decisiones, en mis decisiones, Él sea el principio y el que camina a nuestro lado. Podemos tener nuestros planes, pero que Él no esté a nuestro lado, o nosotros no contemos con Él, ¿no? Y creo que Pablo se caracterizó por caminar con Él en todo lo que fue su vida, ¿no? Hay otro ejemplo, que es el propio Señor Jesús, en Mateo 28:20, que se presenta y que muchas veces olvidamos, que Él dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En Mateo 28:20. Bueno, eso es parte de esa comunión. Él ha prometido estar contigo y conmigo en todas las situaciones que vivamos. Y muchas veces podemos caer en ese error de pensar que Él no está con nosotros, y sí que está con nosotros, aunque a lo mejor nos basamos, ¿no?, en variables que no nos ayudan a ver que Él está, que son nuestros sentimientos o las circunstancias que a lo mejor nos nublan, ¿no?
pero Él lo ha prometido. Si buscamos, como decíamos esta mañana, que estemos en el centro de su voluntad, podemos contar, apropiarnos de esa promesa, aunque a lo mejor estemos viviendo situaciones difíciles, ¿no? Otro ejemplo, ¿no?, es el otro Consolador. Cuando Él se fue, dice aquí en San Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Tendemos a, y no es malo siempre pedir consejo, pero Él nos hizo esa promesa. Él, cuando se fue, el Señor Jesús dijo, os enviaré otro Consolador. Y ese otro Consolador aquí, el Señor Jesús, ¿no?, dice, Él os guiará a toda la verdad, no a parte de la verdad, no a alguna parte, sino a toda la verdad. Con lo cual, cuando enfrentemos nuestro día a día, ¿no?, podemos agarrarnos a esa promesa, que Él dice que estaría con nosotros todos los días y que enviaría a su Espíritu Santo. Y esto fue lo que Pablo le permitió en los ejemplos que ahora veremos. Y este último ejemplo, que también es uno de mis pasajes favoritos, en Apocalipsis 3:20, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pensar que el Señor Jesús no nos dice, ¿no?, cenaré contigo, sino cenaré con él y él conmigo. Es decir, que Él busca una relación en dos direcciones. Y eso es lo que creo que nos tiene que animar y que Pablo pudo experimentar en los textos que ahora vamos a ver, ¿no? Había una relación de amistad. Lo que veíamos esta mañana con Ananías, que le explicaba sus interrogantes, sus pesares de lo que el Señor le había mandado, es lo que el apóstol Juan aquí en Apocalipsis escribe y que Pablo se caracterizó. Vamos a ver diferentes escenas en la vida de Pablo que nos ayudarán a ver cómo él tenía esa amistad y esa comunión con el Señor. Vamos a irnos a Hechos 16, 6, 12. Voy a intentar no entretenerme en cada uno de ellos, simplemente para sacar una idea de diferentes facetas de lo que es la comunión con el Señor que tenía Pablo y que podemos tener tú y yo. Vamos a irnos Hechos 16, del 6 al 12, y he querido titular este ejemplo, ¿no?, cómo Pablo no se limitó simplemente a decirle qué quieres que haga cuando fue iluminado, ¿no?, sino que fue una parte que le caracterizó toda su vida, como también decía nuestro hermano Noé. Hechos 16, del 6 al 12, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Somotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Hasta aquí. Bien, como decíamos esta mañana, podemos pensar que hacer cosas que nos parecen razonables, como incluso predicar, es algo que podemos decidir nosotros y que eso ya es suficiente. Pero Pablo tenía claro que era importante, si quería ver frutos, si eso tuviese impacto en las personas que estaban escuchándole y que eso tuviese proyección eterna, el contar con la aprobación del Espíritu Santo. Y un poco aquí la idea es la siguiente. Podemos hacer muchas cosas que nos parecen correctas,
pero en este caso el Espíritu Santo les prohibió el ir a cierta zona porque no era la voluntad del Señor, ¿no? En cambio, en el mismo texto, ¿no?, vemos que la propia Escritura, ¿no?, dice en otra población, ¿no?, dice, hablando de Macedonia, ¿no?, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Y creo que esto va en dirección a lo que considerábamos esta mañana, ¿no?, que para el Señor no es importante el éxito o el resultado, sino es su voluntad o no es su voluntad. Y Pablo eso lo tenía claro. Aquí hay un texto que quisiera que buscáramos en San Juan 15:4. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y esto es un ejemplo, ¿no?, de que si queremos que haya fruto, si queremos que lo que estamos haciendo tenga impacto eterno, lo importante es que el Espíritu Santo sea el que esté detrás de todo y estemos en el centro de su voluntad. Hay un texto que a mí me ayuda mucho y me gusta poner ejemplos prácticos cuando os decía esta mañana, ¿no?, que a veces cuando en nuestro día a día con la familia, a veces te encuentras en situaciones, ¿no?, que dices, ¿para dónde tiro? ¿Qué es lo que quieres, Señor, que haga en esta situación frente a este problema, ¿no? Porque a lo mejor estás queriendo estorbar un tema, pero ves que la persona del todo no te está entendiendo, no ve lo que tú quieres decirle, ¿no? Y recuerdo este versículo que dice en el Salmo este, ¿no? Si el Señor no edifica la casa, de poco sirve, lo voy a traducir a mi manera, ¿no? De poco sirve que yo intente hacer de guardia o edificar, si el Señor no edifica. Y aquí Pablo entendía, ¿no?, que si el Espíritu Santo no era el que abría puertas, si el que estaba detrás, el resultado iba a ser estéril, ¿no? Y eso es lo que creo que podemos extraer de esta escena. En cambio, eso también nos tiene que hacer entender que contar con la aprobación del Espíritu Santo no es que yo me quede quieto y no haga nada. Aquí, si os fijáis en el texto, hay acción. Dice que atravesando, llegaron, intentaron, pero con esa percepción de buscar la aprobación del Espíritu Santo. Y esto es lo que nos tiene que ayudar a entender este tema, porque podemos entenderlo con decir, no me voy a mover, no voy a hacer nada. No, creo que lo que aprendemos de este texto es que el Señor quiere que caminemos, pero que tengamos esa actitud de buscar su aprobación y que el Espíritu Santo nos abra o nos cierre puertas. Vamos a irnos a otro texto en San Juan 21, que creo que es otra escena del Señor Jesús, que creo que esto lo refleja muy bien. A mí me gusta mucho este texto. Cuando el Señor Jesús había resucitado, se aparece a sus discípulos y bueno, Pedro había decidido ir con sus condiscípulos a pescar. Y hay una escena que se da ahí que puede ilustrarnos qué diferencia hay cuando el Señor nos acompaña, cuando el Señor quiere una cosa, el resultado es muy diferente. San Juan 21, del 3 al 7, dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa
porque se había despojado de ella y se echó al mar. Este texto a mí me ha ayudado muchas veces, ¿no? Porque no sé si os ha pasado, ¿no? Que tú estás intentando a lo mejor buscar soluciones a un problema. Pues aparece el Señor y te da la solución, a lo mejor sin hacer nada, sin tener ningún mérito que tú digas, es que... Y dices, Señor, eras tú y estabas ahí, yo no te estaba viendo. Pero creo que nos puede ilustrar esto que Pablo tenía presente. Lo que importa es contar con su aprobación y tener esa amistad, que podamos aprender, porque tenemos que aprender todos, a que si el Señor cierra o abre puertas y que no nos mueva pues nuestra razón o lo que nos parece más lógico, ¿no? Su compañía, otro ejemplo de Pablo en su experiencia que nos habla de que el Señor Jesús, como leíamos al principio, su Espíritu Santo está con nosotros y nos promete su compañía. En Hechos 18, Hechos 18, del 4 al 11, también aquí se da otra escena que vamos a leer. Dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Si le seguimos, podemos contar con su presencia y a veces esto lo olvidamos y es normal, las circunstancias nos nublan y a lo mejor lo que vemos delante de nuestros ojos, ¿no?, nos hace pensar que Él no está con nosotros. Pero en este caso, si analizamos la escena que acabamos de leer, ¿no?, Pablo le estaban poniendo problemas, o sea, todo hacía indicar que iba en contra, ¿no? Pero él tiene esa amistad de tener esa comunión, esa relación con el Señor y que tú y yo también la podemos tener, ¿no? De buscarle y buscar su aprobación y su ánimo. Y le dice esto, ¿no? Yo estoy contigo. No temas. Y el problema es que muchas veces sin querer olvidamos que el problema es mayor que él y que no hay nada que pueda suceder que él no lo autorice. Cuando vemos la vida de Job, ¿no?, y entendemos que lo que le sucedió no fue fruto de la mala fortuna, la mala suerte, sino que detrás estaba él, eso nos hará cambiar la perspectiva que tenemos cuando enfrentamos nuestro día a día y en las cosas que el Señor permita, ¿no? Y Pablo no era una persona que lo tenemos que ver como diferente a nosotros. El mismo privilegio que tenía Pablo lo tenemos tú y yo, de poder experimentar que la solución no está al alcance de nuestra mano, está en sus manos. Hay un salmo que, bueno, lo conocéis todos seguro, que es el Salmo 23, pero a mí me gusta destacar, vamos a buscarlo, Salmos 23, el capítulo 4,
y que creo que resume bastante esta escena que nos hace ver, ¿no?, que Pablo tenía esa amistad o esa comunión con el Señor Jesús, ¿no? Dice en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Tendemos a pensar que la solución es que no haya valle de sombras de muerte. Pero dice aunque ande en valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y eso creo que si tenemos esa perspectiva, hará que cuando enfrentemos problemas no busquemos muletas, sino podamos agarrarnos por la fe a esa promesa. Tú has dicho que vas a estar conmigo. Y no es curioso también, ¿no?, que aquí ponga aunque ande en valle de sombra de muerte. Una sombra es algo que proyecta algo, ¿no?, que yo no estoy viendo la realidad, ¿no? Pero a mí al menos me ha ayudado muchas veces el hecho de decir, bueno, quien piense que la vida cristiana es una vida sin problemas, pues se está engañando. Pero sí que podemos confiar en eso, que Él ha prometido estar con nosotros. Y también eso nos va a ayudar a lo que esta mañana reflexionábamos. El salmista David compuso este salmo cuando era perseguido. Y tú y yo, si queremos conocer los atributos que caracterizan que el Señor es mi roca, no lo vamos a hacer si no pasamos por una situación que nos permita experimentar que Él es la roca, que Él es nuestro consolador. Entonces, esto no es cuestión de que nosotros busquemos problemas, que como alguien pueda pensar, ¿no?, que tenemos que autoflagelarnos. Él sabe el camino que tiene para ti y para mí, cuál es lo mejor que puede preparar en tu trayecto. Pero es contar con que Él ha prometido eso y que yo me pueda agarrar a esa promesa. Vamos a ver otra escena, que es su paz. Y he puesto un testimonio vivo porque esta mañana hablábamos, ¿no?, de que, y creo que lo ha dicho Noé, también lo ha dicho Carlos, ¿no? No es cuestión de hablar, es cuestión de vivir. Y fue lo que caracterizó a Pablo, que él vivía lo que decía, ¿no? Y vamos a irnos a Hechos. Esta escena es la que explica cuando Pablo está en el barco, camino de Roma, ¿no?, y hubo el naufragio. Hechos 27, del 21 al 36. Dice aquí la escritura: entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Esta mañana Noé ponía esa énfasis, ¿no? ¿Qué fue lo que marcó la vida de Pablo? Su decisión y su servicio al Señor Jesús, que Cristo era su centro. Dice, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaba cerca de tierra. Y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando
el esquife al mar aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Y cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunar sin comer nada. Por tanto, ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Normalmente cuando pasamos por una experiencia difícil, y esto nos pasa a todos, o sea, no, como hablábamos esta mañana, no es cuestión de ser Superman, no es cuestión de decir un cristiano fiel es el que es fuerte, que no duda. Creo que la evidencia de que uno sigue al Señor es que se agarra a Él, no es por lo que somos, sino es por lo que es Él. Y normalmente es humano el ver, cuando estamos en medio de un problema, ver el problema y no ver el final, ¿no? Y tendemos a relacionar el final con que hay una solución. Y no vemos, y nos cuesta ver más, el que a veces el Señor puede utilizar esa situación para, como es el caso de Pablo, el testimonio de nuestra fe, el bien que puede hacer a otras personas. Y en este caso es curioso que Pablo habla no antes de la tormenta, sino en medio de la tormenta. Él dice: he hablado y tengo esa convicción. Y esto es lo difícil, que en medio de la tormenta podamos aplicar fe y en base a nuestro conocimiento podamos decir esto con seguridad. Lo que hablábamos, ¿no? De quién soy y a quién sirvo. No temas, lo vuelve a repetir, y ese no temas es porque por naturaleza vamos a tener miedo, pero lo importante es que nos agarremos a Él, ¿no? Y esto es lo que a veces, lo que os decía antes, que no es fácil ver. El Señor le dice: es necesario. Yo no sé si os fijáis en otra escena que hay en el Nuevo Testamento, que el Señor Jesús le dice, le era necesario pasar por Samaria. Y muchas veces nosotros podemos ver las circunstancias, la tormenta, lo que estamos pasando desde nuestra perspectiva. Y olvidamos que Él siempre tiene un plan y que si no perdemos eso de perspectiva, nos va a ayudar a que veamos el resultado del final, ¿no? Y es curioso esto, yo que soy una persona que cada vez tengo menos cabello, ¿no? Él dice, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Entonces, quiere decir, aunque esto parezca absurdo, Él cuenta los cabellos de tu cabeza y la mía y no sucede nada sin su permiso. Lo que hablábamos esta mañana, ¿no? Lo importante es que la gente que está a nuestro alrededor vea un testimonio vivo, un testimonio real. Hay un ejemplo que quiero que leamos, y en este caso va a ser solamente un versículo. La historia creo que la conocemos todos, en Daniel 3:28. Y es lo que creo que nos ayuda un poco a entender que por naturaleza ya no es que dentro de los problemas, ¿no?, veamos que dónde está la solución, ¿no? No, ¿para qué es eso? ¿Por qué estoy en esa situación, pero para qué hay detrás de eso, ¿no? Y creo que este ejemplo nos ayuda a entenderlo más. En Daniel 3:28, por dibujar un poco la escena, ¿no? Esta es la escena donde los tres amigos de Daniel son llevados al horno y ellos les dicen que les importa el resultado, sea lo que sea, ellos se mantendrían fieles, ¿no? Y es curioso que ellos dicen, bueno,
el Señor puede salvarnos, pero si no nos salva, nosotros igualmente seremos fieles, porque conocían al Señor, conocían que Él era soberano, independientemente de lo que veíamos antes en el Salmo, aunque ande en valle de sombra, tú estarás conmigo. Esa escena, si la reflexionamos, no da tiempo ahora, ¿no? Fijaros que fue la manera de que conocieron de ver al Señor con ellos en medio del horno. Pero lo que quería poner el acento, ¿no? Dice aquí, ¿qué dice Nabucodonosor, ¿no? Dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Creo que el ejemplo que trasladó Pablo en esta escena es que la gente pudo ver el Dios de Pablo. Puede ser el Dios de Josué, el Dios de Jaime, el Dios de Carlos. Pero eso es lo que va a impactar, que la gente vea que nuestra experiencia es fruto de la relación que tenemos con ellos, que no son meras palabras. Y eso es lo que nos puede costar más cuando estamos en mitad de la tormenta, el ver que no solamente el Señor está con nosotros, sino que siempre, siempre, siempre hay un para. Y que ese para, Él lo sabe, a lo mejor nosotros no lo sabemos, pero Él tiene un para aquello que tú has pasado o estás pasando. Y eso es lo que creo que nos tiene que alentar cuando enfrentemos nuestro día a día, ¿no? Que tengamos esta misma visión que tenía Pablo, que en medio de la tormenta, en medio de ese naufragio, él pudo experimentar esa paz porque lo conocía, porque tenía esa amistad, porque tenía esa comunión. Bien, la última escena es la que más me gusta. Yo le he titulado Su simpatía, pero creo que a mí al menos es la parte de este estudio que más me ha hecho reflexionar estos días y me ha, vamos a decirlo, deslumbrado, ¿no? Porque he visto lo pequeño que a veces somos frente a problemas que nos preocupan y es lícito que nos puedan aturdir, ¿no? Y creo que cuando esta mañana os decía, ¿no?, que agradecía la posibilidad, ¿no?, de que cuando estudiamos una biografía y lo miramos, ¿no?, los textos de la Biblia a la luz de eso, toma otra dimensión, ¿no? Y podemos ver la escena más de cerca por lo que representó en ese momento, ver al Señor Jesús también proyectado en esa propia experiencia, ¿no? Vamos a leer en 2 de Timoteo, para poner un poco de contexto. 2 de Timoteo se cree que es la última carta de Pablo. Entonces es importante, y os invito a que podáis estudiar esta epístola, a mí me ha gustado mucho, pero es importante coger ese contexto, es la última carta de Pablo. Y es importante ver dónde estaba. No sé si sabéis que Pablo fue encarcelado en 2 ocasiones. En la primera, como dice la Escritura en Hechos, él pudo experimentar cierta libertad. Dice en Hechos que estaba junto con un soldado que le custodiaba, pero podía recibir visitas, era, vamos a decir, libertad vigilada, como se suele decir ahora, ¿no?, que a veces hay estas situaciones en nuestro día a día, ¿no? La segunda no fue así. Se cree, la tradición dice que estuvo en lo que se llaman la cárcel mamertina, que ahora os enseñaré una fotografía, pero es tradición, no hay evidencias en la Escritura que lo diga. Pero sí que hay evidencias aquí en 2 de Timoteo de lo que caracterizaba ese tiempo. Y también hay que el propio Pablo, cuando escribe a Timoteo, da a entender que estaba preso con cadenas. No estamos hablando de la misma cárcel de antes, o sea, era una situación incómoda o muy incómoda.
Entonces vamos a leer este primer versículo que nos da idea del contexto en el que se encontraba el apóstol Pablo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, el versículo 15. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Aquí no habla de algunos, aquí habla, me han abandonado todos. Fijaros en el contexto, ahora que estamos en una sociedad que se pone mucho el acento, ¿no?, en mi persona, en el daño que me han hecho. Aquí Pablo se encuentra en este contexto que lo han abandonado todo. Le han abandonado todos. Pero creo que además lo que más impacta es su reacción frente a esta situación. Y en el sitio, que ahora veréis que sí, no está demostrado, pero sí que sabemos que estuvo en una cárcel mucho más seria y que el tiempo fue el de Nerón. Conocéis un poco la historia de Nerón, cómo persiguió a los cristianos y el daño que les hizo, ¿no? Pero lo interesante es cómo proyecta al Señor Jesús en su última etapa, y eso impacta. Y pensar que podemos también entender, ¿no?, decir, bueno, es que me voy haciendo mayor, van saliendo más achaques, entonces eso es un pretexto, una excusa. Pero es la época, lo mismo que, por ejemplo, Jacob, la última etapa de su vida es cuando más brilla. Y Pablo, en esta escena, cuando todos le han abandonado, es cuando más brilla. ¿Y por qué me ha impactado? Por el hecho de que a veces miro las circunstancias a la luz de esta realidad que vivió Pablo y digo, bueno, que rápidamente me quejo. Vamos a ir al segundo texto, en Segunda de Timoteo, el capítulo 4, el versículo 16-17, dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Fijaros que habla de todos, vuelve a repetir todos. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Bien, he querido poner estas imágenes. Ahora, sí. Vuelvo a repetir que la Biblia no hace referencia, sí que sabemos, pero al menos para que sepáis lo que eran las cárceles mamertinas, que están hoy y se pueden visitar. Esto que veis a la derecha de la pantalla es donde los encarcelaban, pero la parte de abajo eran donde eran condenados a muerte. Entonces los metían por ese agujero y la única luz que tenían es la que se ve ahí. Es la única luz que vivían. Si es verdad que estuvo en esta cárcel, porque no lo sabemos, no lo dice la Escritura, pero sí que podemos hacer una idea de lo duras que eran las cárceles en Roma. En una cárcel similar, vamos a decir así, escribió la carta de Segunda de Timoteo. Es donde vemos que en el versículo 18, ¿no?, dice, que no lo hemos leído, dice: el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial, a Él sea gloria por los siglos de los siglos. Fijaos, ¿no?, esto es lo que a mí me impactaba, ¿no? Entiendo que quien la escribe es Lucas, porque dice que él menciona que Lucas está conmigo, entonces la única compañía que tenía era Lucas. Pero si leéis toda la epístola de Segunda de Timoteo a la luz de entender dónde es posible que se encontrara, toma otra dimensión esta epístola. Es decir, ¿cómo es posible que tuviese esa visión espiritual, esa comunión que estamos hablando, esa amistad que le hizo ver que a pesar de donde él estaba, tuvo esa visión de decir: Señor, tú estás por encima de todo, tú estás conmigo y no hay nada que me puede detener, ¿no? Eso sí que es una foto real, lo que veis ahí, y es, bueno, lo podéis consultar en internet, las imágenes como son, ¿no? Pero es muy llamativo, o sea, normalmente además en esas cárceles habían filtraciones
roedores, putrefacción. Entonces, en esa situación, Pablo escribió la carta de 2 de Timoteo. Bueno, por diseccionar un poco los versículos que hemos leído, ¿no? Dice, ninguno estuvo a mi lado. O sea, el único persona parece ser que estuvo a su lado fue Lucas, que fue el que parece que escribió la carta. Todos me desampararon, viendo un poco el contexto de lo que reflexionábamos al principio. Su reacción es muy parecida a la que tuvo el Señor Jesús en la cruz. No lo tomes en cuenta, no le sea tomado en cuenta. Cuando, al menos esta situación a mí me es familiar, porque puede ser que estemos pasando situaciones difíciles, pero todos en momento de nuestra vida a veces nos sentimos incomprendidos, nos sentimos solos y que incluso el problema que llevamos, la persona que tenemos al lado o las personas que nos rodean, no son conscientes a lo mejor de nuestra pena, nuestra tristeza, ¿no? Y este texto nos puede animar. Si Pablo en esa situación fue capaz, poniendo los ojos en el Señor Jesús, buscándole, nosotros también lo mismo, ¿no? El Señor estuvo a mi lado. Y esa visión no es que Él se propuso, hincó los brazos, no dijo, voy a pretender, no. Es que se humilló y, como hemos reflexionado esta mañana, Él quería que el Señor estuviera en todo momento y entonces eso le permitió tener esa amistad y esa comunión, ese descubrimiento de lo que leíamos esta mañana con conocer sus atributos, ¿no? Me dio fuerzas cuando a veces, bueno, en nuestros recursos no hay manera de decir, oye, pues tengo recursos donde agarrarme, o a lo mejor tendemos a decir, pues tengo mi plan B, ¿no? Él vio lo que hablábamos antes, el para que todos los gentiles oyesen, ¿no? Y eso es lo que más cuesta, ¿no? Dice así, fui librado de la boca del león. Esta parte es significativa, ¿no? Porque muchas veces también olvidamos que tenemos un enemigo. Y como dice Pedro, Satanás está como león rugiendo para ver a quién devorar. Y cuando él habla de esto no es porque él sabía que Satanás lo que quería en esta última etapa de su vida es que él tirara la toalla. Y no fue precisamente así, ¿no? Aquí la última parte es la que os decía ahora, ¿no? Dice, me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Siempre tendemos, ¿no?, a ver nuestro presente, pero nuestro futuro es eterno. Y si tenemos esa perspectiva, que tengamos una casa o no, estemos de alquiler o no, o tengamos una hipoteca, ¿no? Lo que importa es la proyección eterna. La vida aquí presente es temporal, ¿no? Y es la parte que aquí donde se ve más que lo que Pablo vivía era una realidad, ¿no? Estando en esa imagen, en esa situación tan difícil, ¿no? Él es capaz de ver que lo que más importa es darle a él gloria, ¿no? Bueno, es lo que os he dicho, el resumen, ¿no? Qué figura más bonita del Señor Jesús, estando en la cruz, cuando dice, no lo tomes en cuenta, y brillando en su ocaso, porque Pablo sabía, él mismo dice que en breve debo partir. En cambio, él ve esa perspectiva y no se deja llevar, ¿no? Ni si es viejo, si no es viejo, si tiene fuerza, si estoy solo, si no. Él ve eso, ¿no? Y es un poco lo que a mí me hacía reflexionar, ¿no? De qué manera mis problemas me hunden y me hacen perder esa perspectiva de que en mi cárcel, en mi situación, si me agarro a Él, si tengo comunión con Él, con su Espíritu Santo, voy a poder experimentar, ¿no? Porque normalmente, bueno, esto es humano, ¿no? Decimos, bueno, lo que yo paso, pues no lo comprende la persona que tengo a mi lado, ¿no? O pues el problema de aquel, pues no es tan importante como el mío, ¿no?
A nivel de conclusiones, para terminar, ¿qué me gustaría dejar como resumen, ¿no?, de lo que es lo que creo que aprendemos en estos textos que hemos leído de la comunión que Pablo tenía con el Señor Jesús, ¿no? Bien, creo que me tengo que hacer esa pregunta yo, ¿no? ¿Conozco el otro consolador que el Señor Jesús nos prometió? Como Pablo en las experiencias que hemos leído, ¿no? Él pudo experimentar, ¿no?, que el Señor Jesús estaba con él, que su Espíritu Santo era el que le consolaba, ¿no? Tomando la espada del Espíritu Santo, ¿no? Esto también es importante y a veces lo olvidamos, ¿no? Fijaros en este detalle. Creo que la vida de Pablo, como esta mañana decía Rodrigo, ¿no?, tuvo un contexto que él de pequeñito sabía las Escrituras y creo que eso fue una de las cosas que el Señor escogió no por accidente. Y nosotros a veces pensamos que el Espíritu Santo nos va a ayudar y nos ayuda, no estoy diciendo que no, pero si no le damos herramientas, y fijaos que dice, el versículo dice, el mismo Pablo dice, ¿no?, en Efesios, tomando la espada del Espíritu Santo. La espada es del Espíritu Santo. Si yo no cojo la palabra, el Espíritu Santo no podrá utilizar la palabra para alentarme, para redarguirme. Y creo que Pablo, precisamente, pudo, por ejemplo, ¿no?, estar en la cárcel y poder experimentar ese aliento porque conocía la Escritura. Y creo que el que nosotros invirtamos tiempo, que leamos, que nos aprendamos las Escrituras, es la mejor manera que podemos hacer para darle herramientas al Espíritu Santo, ¿no? Caminemos con Él. A veces pensamos, ¿no?, que, bueno, si yo estoy en el trabajo, ¿cómo voy a contar? Pues como veíamos, Pablo tejiendo las tiendas, lo tenía presente, siempre estaba presente con Él y es lo que se ve en toda su biografía, ¿no? Y como os decía al principio, ¿no?, Él desea tener una relación contigo y conmigo en dos direcciones. Que no... A veces eso nos puede parecer incluso imposible, pero Él busca que yo pueda también tener amistad y relación con Él. En el texto que leíamos en Apocalipsis, en San Juan, cuando habla de la vid, dice, yo en ellos y ellos en mí. Y sobre todo teniendo esa visión, ¿no? ¿Cómo darle gloria? Pues precisamente dejando que el Espíritu Santo sea el que nos llene, ¿no? Quiero terminar con este versículo, ¿no?, que precisamente está en 2 de Timoteo y lo uno un poco con lo que leíamos esta mañana, ¿no? Seguidores del camino. Fijaos aquí el detalle, ¿no? Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Carrera es camino, ¿no? Entonces, mi deseo al menos, ¿no?, personal, ¿no?, es que si el Señor no viene, bueno, cuando me haga mayor, ¿no?, pueda decir esto, ¿no? He acabado la carrera, he guardado la fe. Y aquí lo importante de este versículo es la segunda parte, porque podemos pensar, bueno, esto es que era Pablo, ¿no? Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Dice aquí, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Y eso nos tiene que alentar a ver que todo esto que hemos visto, no es algo de unos que son de otro nivel, sino tú y yo, con nuestros errores, nuestras debilidades, podemos experimentar esa comunión, esa amistad que tenía Pablo con el Señor Jesús y ver cómo es ese tesoro lo que nos hace diferentes a los demás. Es eso lo que puede ayudarnos a que los problemas que tengamos que atravesar en esta vida estén bajo la perspectiva de Él, ¿no? Pues esto era un poco lo que quería compartiros y si os parece oraremos y terminaremos. Padre, queremos
darte gracias por estos textos en la Biblia que nos ayudan a ver que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que muchas veces pues somos ingenuos al olvidar que tú has prometido estar con nosotros, que tú has enviado al otro Consolador. Perdónanos tantas veces que somos nosotros los que intentamos hacer frente a las circunstancias que nuestra vida nos depara y perdemos de vista que tú has prometido estar con nosotros, que has prometido ayudarnos y que eso nos va a permitir conocerte y poder experimentarte. Queremos darte las gracias porque tú siempre tiendes la mano y en este día pues te queremos dar las gracias. En el nombre de Jesús, amén.